Bien, vayamos entonces al mundo helenístico. Después de la conquista de las ciudades-estado encabezadas por Atenas, el segundo gran ciclo de la conquista colonial tuvo su origen en la periferia rural septentrional de la civilización griega, que poseía una superior reserva demográfica y campesina. En un primer momento, el Imperio Macedonio fue una monarquía tribal de las montañas del interior, zona atrasada que había conservado muchas de las relaciones sociales de la Grecia posmicénica. El estado monárquico de Macedonia, considerado primitivo por las ciudades-estado griegas encabezadas por Atenas, se mostró capaz de superar sus límites en la nueva época de decadencia de esas ciudades-estado. La base territorial y política de Macedonia le permitió una coherente expansión territorial. La monarquía macedonia era hereditaria, aunque estaba sujeta a la confirmación de una asamblea militar de los guerreros del reino. Legalmente, toda la tierra era propiedad del monarca, pero en la práctica, una nobleza tribal que afirmaba tener parentesco con el rey era quien explotaba esas tierras, formando un cortejo, una corte de compañeros reales del que procedían sus consejeros y gobernadores. La mayoría de la población estaba formada por campesinos arrendatarios libres y había pocos esclavos. Vamos viendo las diferencias con la organización de Atenas y las otras ciudades-estado. En Macedonia la organización era escasa y la propia capital, Pela, era muy pequeña y de reciente creación. El auge del poderío de Macedonia en los Balcanes durante el reinado de Filipo II recibió un temprano y decidido impulso con la anexión de las minas auríferas de Tracia, que le proporcionaron a Macedonia la financiación indispensable para las guerras de conquista. El éxito de los ejércitos de Filipo al vencer a las ciudades-estados de Grecia y al unificar la península helénica fue debido esencialmente a sus innovaciones militares. Pero Perry Anderson nos señala que el factor más importante fue la conquista de Atenas. El impulso cultural y político que recibió de la integración de los centros urbanos más avanzados de la época le permitió a Macedonia realizar en unos pocos años y bajo el reinado de Alejandro la asombrosa conquista de todo el Oriente Próximo. El imperio macedonio unitario que surgió tras la batalla de Gaugamela y que se extendía desde el Adriático hasta el Océano Índico, no sobrevivió al propio Alejandro, que murió antes de poder darle un marco institucional coherente. Las luchas intestinas entre 105 generales macedonios, llamados los diádocos, terminaron con el reparto del imperio en 4 zonas principales: Mesopotamia, Egipto, Asia Menor y Grecia. Así, la civilización helenística fue esencialmente el producto de estas nuevas monarquías griegas de Oriente. Los estados helenísticos eran creaciones híbridas en cuanto a la organización política y social, porque combinaban las tradiciones democráticas de Atenas y las tradiciones autárquicas y monárquicas de los estados orientales. Por una parte, estos reinados presidieron el más impresionante auge de fundaciones urbanas nunca visto en la antigüedad clásica. Por iniciativa espontánea o por patrocinio real, brotaron grandes ciudades griegas por todo el Oriente Próximo, convirtiéndolo en la región más densamente urbanizada del mundo antiguo y helenizando de forma perdurable a todas las clases dirigentes locales
de las zonas en las que se crearon. La mayor ciudad de la Grecia clásica fue Atenas, con una población total de unos 80.000 habitantes en el siglo V a.C. Pensemos que los 3 centros urbanos mayores del mundo helenístico fundados por estas nuevas monarquías, Alejandría, Antioquía y Seleucia, quizás llegaran a los 500.000 habitantes. Comparen los números. La proliferación de ciudades griegas en Oriente estuvo acompañada por un aumento notable del comercio internacional y de la prosperidad comercial generalizada, lo cual favoreció a que el sistema monetario griego sea adoptado por toda la Grecia helénica. Pero no sucedió lo mismo con el modo de producción esclavista. Esto es muy importante, ya que el trabajo esclavo no logró extenderse a las zonas rurales del oriente helenístico, que conservaron sus sistemas agrícolas tradicionales, combinando la existencia de terratenientes, arrendatarios dependientes y campesinos propietarios con una propiedad monárquica inmediata de la tierra. Si las ciudades tuvieron un modelo griego, mientras el campo conservaba el modelo tradicional oriental, la estructura de los estados que integraban ambos inevitablemente eran una articulación de esos dos elementos, es decir, una mezcla de formas helénicas y asiáticas, en las que el carácter secular fue el predominante. Los monarcas helenísticos tenían un poder personal ilimitado, poder al cual se sumaba el establecimiento de la adoración a los gobernantes por su carácter divino, decretada, obviamente, en forma oficial. En este sistema tampoco existían sistemas legales, ya que la voluntad arbitraria del soberano y sus representantes era la única fuente de todas las decisiones públicas. Por otro lado, estos reinos crearon una enorme burocracia imperial centralizada, que, como vimos, nunca existió en la Grecia clásica, encargada de todo el peso de las tareas administrativas del reino. La ciudad de Alejandría, en Egipto, se convirtió en la más florecente del mundo helénico, constituyéndose en el eje económico e intelectual del Mediterráneo oriental. A partir del año 200 a.C., el poderío imperial de Roma avanzaba a sus expensas hacia el este, y a mediados del siglo II sus legiones habían derribado todas las barreras de resistencia en el oriente.